Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, pues continuamos con nuestra materia de habilidades básicas en la litigación oral. Vimos el contenido, la esencia de un argumento, de un alegato, que deben de convencer, ser convincentes, ser tan lógicos y congruentes que difícilmente nos los puedan debatir o contradecir. Pero a esa cualidad, compañeros, de fundamentar, de darle esencia, contenido a nuestro argumento, de tal manera que sea convincente, vamos a tener que agregar el cómo decirlo. Estamos hablando de expresión oral. Estamos hablando de argumentación oral, en donde nada va a ser por escrito, sino todo va a ser a través de la oralidad. Que difícilmente vas a llevar una hoja en donde vas a ponerte a leer. No, sino que vas a mostrar tu habilidad en fracción de segundos de pensar, racionar, reflexionar, decir, comentar, arguir en fracción de segundos. Una habilidad que repito y perdón por mi insistencia, la vas a obtener no tanto recomendándote uno y otro libro, lee mucho, lee a cada rato, como les he dicho, si no se cansan de facebookear, de tuitear, de whatsappear, con todo respeto, de chismear, pues no nos cansemos, compañeros, entonces de leer. Si tú lo haces diariamente, vas a ver, compañeros, que en menos de un año, vas a tener esa cualidad de hablar, de expresarte de forma continua, como lo vimos hace rato, ¿sí? De saber cómo hablar, cómo pausar. La misma lectura te va a ir indicando en qué momento haces pausa, en qué momento hablas, en qué momento hablas más fuerte. Por eso te digo que poesía, porque la poesía, como son sentimientos, porque una poesía lo que transmite son sentimientos, emociones, pasiones propias de la vida humana. Esto es lo que es amor, desamor, odio, venganza, coraje, triunfo, fracaso, dolor, llanto, lágrimas, muerte, vida, triunfo, etcétera. Toda misma lectura te va llevando a eso, a que tú al sentir la lectura y ver que la persona está a punto de morir, pues entonces tienes esa cualidad, que es un triunfador, que es una persona que derrotó, que acabó. Entonces le vas a dar un mayor énfasis, una mayor fuerza a lo que son tus palabras. Si de algo te sirve, compañeros, más que darte un libro, un manual, como te lo dije en la clase anterior, es lee diariamente. Busca algunas poesías como la de Nocturna Rosario, bonitas, interesantes, pero de fácil lenguaje, porque hay unas poesías que el autor emplea figuras literarias o emplea palabras muy especiales, muy rimbombantes, que de veras, hay poesías que ni entiendes lo que te dijo el autor. Yo he leído varias poesías que digo, ah, caray, ¿y qué dijo el autor? Y que es en curso con mi PEMS y en curso UNAM, te lo digo, muchas veces te ponen ese tipo de poesías y te preguntan, en la estrofa número 3 o en la estrofa número 1 de la lectura que acaba de tener, ¿qué es lo que el autor nos quiso decir? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Eh? Y le lees una, dos, tres veces y sigues sin entenderle. ¿Qué es lo que este condenado quiso decir en esta estrofa? Es un lenguaje subjetivo, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje alegórico, que a veces difícilmente lo podemos comprender. Por eso busca lecturas o poesías sencillas, tranquilas. Y como te he dicho, mentalmente vas a visualizar las comas, los puntos, y vas a ver, cuando menos sientas, se te salen las palabras, se te quedan grabadas las palabras. Entonces, ¿en qué momento, en qué circunstancia, de repente sale esa palabra? Y tú, entonces saqué esta palabra. ¿Ya qué hora se me ocurrió? Y vas a buscarla y vas a ver, pues es justamente lo que yo quería decir, pero soy yo de manera correcta, de manera elegante. Bueno, jóvenes, hay que ser muy elocuentes, muy sagaces, muy explícitos, muy fluidos, cuando estemos exponiendo argumentos, cuando estamos dando nuestras razones, independientemente del contenido, que es la esencia, el fundamento, que es lo básico, a esa esencia, a ese argumento que tú llevas bien fundamentado, hágale el cómo lo vas a decir. Con elocuencia, con sagacidad, con conocimientos, con fluidez, con dicción, con coherencia, con volumen y con cuantas y tantísimas cosas más, compañeros. Sigamos pues analizando las habilidades básicas
en la litigación oral. Los elementos o características que debemos de tener, la coherencia. Significa que los argumentos deben tener una organización, una estructura. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Y aquí lo volvemos a repetir y lo vamos a reiterar. La coherencia significa que los argumentos deben de tener una organización, deben de tener una estructura, compañeros. Deben expresarse de manera coordinada, en cadena, uno tras otro. Un argumento tras otro argumento, deben de encadenados, deben de vinculados, deben de relacionados. De forma lógica y de forma congruente. Deben tener, por tanto, un inicio, exposición o planteamiento del problema. Deben tener un desarrollo o cuerpo de argumentativo. Y por último, deben tener una conclusión, un final o un desenlace. Deben tener un inicio, un en medio y en consecuencia tener también un final. Sobre esto ya lo hemos hablado en otras clases. Ya lo hemos mencionado en otros temas. Y de hecho te he puesto inclusive algunos ejemplos sencillitos con argumento 1, argumento 2 y conclusión. La coherencia significa que los argumentos no se te olvide, para no caer en el cantinflismo, dice una cosa, luego otra, luego una más, y al final, como no hay congruencia, no hay conexión entre lo que dices, pues ¿qué dijo? Pues no dijo nada. A lo mejor se oyó muy bonito, pero pues nada tiene que ver con el asunto. Estamos hablando de los 43 de Ayotzinapa, y nos habla que sus papás, nos habla que sus hermanos, nos habla que sus primos. Estamos hablando de la policía de Iguala, y nos menciona que la policía del Estado de México, o sea, ¿qué tiene que ver la de Iguala con el Estado de México? Nos habla del presidente municipal de Iguala, nos habla del presidente municipal o el delegado o el alcalde de la Gustavo Madero, etc. Entonces, como puedes ver, no te olvides que todo argumento, todo alegato debe tener un orden, una estructura. Y aunque tú ya sabes, y como te he dicho, en fracción de segundos, tú desde antes ya vas mentalizado. Ya llevas cuál va a ser tu estructura, cuál va a ser tu forma de cómo vas a hablar. ¿Qué vas a hablar primero? ¿Qué vas a hablar después? ¿Y qué es lo que vas a dar al final? ¿Cómo vas a exponer tus argumentos para que sean elocuentes? Para que puedan ser convincentes. ¿Qué digo primero? ¿Qué digo segundo? ¿Y qué digo al final? ¿Qué es lo que pongo al principio? ¿Qué es lo que pongo en medio? ¿Y qué es lo que pongo, por tanto, al desenlace? La coherencia significa que los argumentos deben tener una organización o una estructura. Esto no se te olvide. Los argumentos no nada más se dan al vapor, se dan a mi lógica, a mi sentido común, a ver qué es lo que sale. Ahí se va. Vas a tener días al menos para ir pensando cómo vas a decir las cosas. Vas a tener al menos días para saber qué dices primero, qué después y qué dices al final. Te he dicho que de repente, a ver, abogada, la parte fulana, escuchamos argumentos, alegatos, ponemos atención. Sí, en segundos. Pero supone que usted, cuando esto pase, es que usted ya lleva un plan maestro, un plan A, un plan B, sobre cómo vas a decir las cosas, el orden en que vas a decir las cosas, para que a la hora de la hora, pues no te hagas chiras pelas, y lo que era el último lo pones en medio, lo que era el medio pones al principio, y lo del principio pones al final, etc. La coherencia significa que los argumentos deben tener una organización, deben tener una estructura, un principio y un fin. Deben expresarse de manera coordinada, en cadena, concatenados, uno tras otro, íntimamente vinculados, íntimamente estrechos. De 1 deriva el 2, del 2 deriva el 3, del 3 el 4, y del 4 y el 5. Y del 5 viene el final, que es el 7. De forma lógica y congruente, deben tener, por tanto, un inicio, una exposición o planteamiento del problema. Deben tener un en medio, que es un desarrollo o cuerpo argumentativo. Y por último, lo que sea la conclusión final o desenlace. Ahí tenemos, por tanto, lo que viene siendo la coherencia. Otro elemento más que debemos de tener bien presente es el famoso vocabulario, compañeros.
o también llamado lo que viene siendo el léxico. Se refiere al repertorio o catálogo de palabras que se deben tener almacenadas en nuestra mente para seleccionar aquellas que expresen claramente nuestras ideas y argumentos, siendo a la vez entendidas y comprendidas por nuestros receptores. Recordemos que el idioma español, como lo dije en otras clases anteriores, compañeros, tiene una gran cantidad de palabras que podemos sustituir unas por otras. Desde lo más sencillo, decir que algo es lindo, fíjate lo que tengo: linda, hermosa, bella, preciosa, encantadora, divina, etc. No estoy obligado a decir ella es linda, ella siempre está linda, amaneció linda, en la tarde seguía linda, al final siguió linda y al otro día seguía estando linda. ¿Te imaginas? Aburrido, aburrido y aburrido. Y por las mañanas la vi como siempre linda, en las tardes sea igual de hermosa, al anochecer esa belleza no se le quitaba, al otro día amaneció encantadora. ¿Ya vieron? Dije lo mismo. Para emplear sinónimos cambia completamente y debo entender que digo muchas cosas. Debo entender que hablo de infinidad de características de la persona, pero en realidad no estoy hablando de una sola. De esta manera nosotros, y como te reitero, usted ya está en un séptimo, octavo cuatrimestre. Ya cursó una gran cantidad de materias, varios derechos civiles, derecho penal, derechos procesales, garantías, juicio de amparo, derecho administrativo, filosofía del derecho, lógica jurídica. Ha llevado materias complementando lo que es su conocimiento, uf y recontra uf. Es decir, ya tiene un vocabulario bastante extenso, como ahí dice, todo un repertorio o catálogo de palabras, no solamente de sentido común, no solamente del lenguaje coloquial o del lenguaje popular, sino sobre todo del lenguaje técnico, del lenguaje profesional, de palabras propias del derecho que solo el abogado utiliza y que difícilmente personas de otra profesión o personas sin preparación, sin ánimo de ofender, difícilmente van a llegar a comprender o van a llegar a decir lo que son las cosas. Por eso, insisto, quieres aumentar tu vocabulario, no es tanto, a ver, búscame palabras y subráyame las que no entiendas. Que no entendí qué es vendimia. Bueno, entonces busca qué significa y repítela 20 veces, 100 veces, 200 veces hasta que se quede grabado. Vuelvo a repetir, jóvenes, si perdón por ser repetitivo, ponte a leer mucho. Lee grandes escritores, grandes personajes. De tanto que lees, inconscientemente, y te digo que leas en voz alta o en voz que te puedas escuchar, para aquello de que a lo mejor te digan, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás loquito? ¿Con quién hablas? No. De tanto que tú mismo te escuchas y tanto que pronuncias palabras, se te van a quedar, se te quedan en automático. No sé qué chip tenemos integrado, que esa palabra que yo desconocía, la succiono, se absorbe. Y cuando la necesito, sale solita. La mente es tan prodigiosa que las palabras se pegan en automático y salen en automático. Y tengo la idea y me vienen las palabras inconscientemente y me salen las palabras. A octavo cuatrimestre donde tú te encuentras ya es una persona que tienes y debes de tener un gran vocabulario, un gran léxico, un gran repertorio no musical sino de palabras, técnicas, neologismos propias del derecho, que incluso sabrás emplear, darles la utilidad, que es lo que hace entender si es preposición positiva o preposición negativa. ¿Qué es lo que quiere referirte a la retroactividad de la ley o a la irretroactividad de la ley? Por tanto, recuerda usted que esta ley ya es retroactiva. Disculpará aquí el abogado, pero él está confundido porque esta no es retroactividad, esta es una irretroactividad de la ley. Ya tengo que explicar qué es retroactividad y qué es retroactividad. Se entiende que las personas que están ahí entienden qué es esto. Entonces, a lo mejor yo ahí utilizo también, insisto, como una argucia para amedrentar más al abogado que a lo mejor no está muy claro en sus conceptos de tecnicismos del derecho. El vocabulario o léxico se refiere al repertorio o catálogo de palabras que se deben tener almacenadas en nuestra mente para seleccionar aquellas que expresen claramente nuestras ideas y argumentos,
siendo a la vez entendidas y comprendidas por nuestros receptores, compañeros. También debe ser indispensable el léxico o vocabulario para darle distinción y riqueza a nuestra forma de hablar. Y por tanto, admiración a quienes nos escuchan por las palabras técnicas o neologismos que utilizamos en nuestra forma de expresión. Ejemplo, con la venia de su señoría y la dispensa que me otorgan los presentes, un término elegante, términos correctos, con una cantidad de palabras exquisitas que hacen muy fluido y muy correcto tu lenguaje. Con la venia de su señoría y la dispensa que me otorgan los aquí presentes, y adelante. Te vas con lo que viene siendo este tipo de situaciones. De igual manera, el léxico o vocabulario es indispensable para evitar la repetición de palabras o conceptos, que al repetir palabras o conceptos de nuestros argumentos, reflejarían la pobreza de nuestro lenguaje y obviamente de nuestra preparación. Y que por tanto sería algo indicativo para que usted por ahí se le metiera al abogado y empezara usted a ironizar y acabar. Te he dicho que no solamente hay que poner atención en lo que vamos a decir, sino poner mucha atención en lo que la contraparte dice, tanto en el contenido, en la forma que es la esencia del argumento, como también en la forma, en cómo lo dice, en cómo lo pronuncia y en cómo lo dice. A través del vocabulario o del léxico, se evita la repetición de palabras o conceptos que reflejarían la pobreza en su lenguaje y preparación. Ejemplo, con su permiso, señor juez, y refiriéndome primeramente a usted, señor juez, solicito atentamente, señor juez, se sirva. Ve cómo para referirme al juez y pedirle o solicitarle algo, empleo 3 veces la palabra señor juez. Repito 3 la palabra señor juez. Es lo que debes de evitar, lo que no debes de cometer. Con su permiso, señor juez, y refiriéndome primeramente a usted, señor juez, solicito atentamente, señor juez, se sirva. Si tú lo escuchas de tu contraparte, pues ahí tienes elementos para empezar a atacarlo, para finamente, sutilmente, puedas ironizar, puedas ridiculizar su forma de expresión, su forma de decir las cosas. Uno más, el delito que cometió el delincuente es un delito peligroso, considerado como un delito grave. Ve cómo repito 3 veces la palabra delito. El delito que cometió el delincuente es un delito peligroso, considerado como un delito grave. Como puedes ver, compañeros, ante mi falta de léxico, de vocabulario, de sinónimos, estoy repitiendo de manera constante, de manera a cada rato, lo que viene siendo la misma palabra. En el primer caso, señor juez, en el segundo caso, delito. Hay que enriquecer nuestro vocabulario. Si estamos conscientes, compañeros, que nuestro vocabulario es muy pobre, que nuestro vocabulario sigue siendo el coloquial, el vulgar, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Chido, güey, nos vemos, güey, sale, hasta luego, güey. ¿Sabes a tu jefa, güey? Sí, de tu parte, güey, nos vemos. Entonces hay que empezar a cambiar esta forma. Ahora sí, hay que arrepentirnos de esos años de primaria, de secundaria, de preparatoria y de licenciatura, donde el español, la expresión, el uso correcto de palabras, de acentos, de comas, de letras, ahora se nos devuelve y la vida nos empieza a reclamar. Esa omisión, esa negligencia que cometimos constantemente. Porque ahora es indispensable, es básico el sabernos expresar, pero obviamente de forma coherente, con un léxico muy amplio, no repetitivo, no coloquial, no vulgar, y con lo que viene siendo demás características. El tener un léxico o un vocabulario nos permite evitar, repito última vez, la repetición de palabras o conceptos que reflejarían la pobreza en su lenguaje y preparación. Ejemplo, con su permiso, señor juez, y refiriéndome primeramente a usted, señor juez, solicito atentamente, señor juez, se sirva. El delito que cometió el delincuente es un delito peligroso, considerado como un delito grave. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en no repetir de manera constante, seguida, una misma palabra, un mismo concepto, una misma término, porque entonces
dejaremos ser lo que se quiere, elocuentes, convincentes, a quienes nos oyen, a quienes nos están escuchando. De igual manera, no debemos de olvidar por ello los sinónimos, para referirnos a un mismo concepto, pero con diferentes palabras, y la gran cantidad de conectores o nexos para unir palabras, oraciones, ideas o argumentos. Esto también lo vimos en clases anteriores, compañeros. No se olvide y reitero que nuestro idioma es inmensamente rico en palabras. Ejemplos. Para decir constitución y no estar repitiendo constantemente constitución y la constitución en su artículo tal, la cual, como ley suprema, como ley máxima, etcétera, etcétera, ve palabras que pueden sustituir la palabra constitución. Constitución, carta magna, ley suprema, norma superior, ley máxima, ordenamiento supremo. Como puedes ver, entonces, no estoy obligado a repetir cada vez que yo me refiera a la Constitución como y la Constitución y la Constitución en su artículo tal. La Constitución en su artículo tal dice, sin embargo, en el capítulo tal, la Constitución señala, lo que implica que en la misma Constitución hay un error por la contracción entre el artículo fulano y el artículo perengano. Sin tomar en cuenta el artículo veintitantos de la misma Constitución, no señala en relación con el artículo 22 de la propia Constitución que esto y que aquello. Para decir Constitución, como verás, ve la gran cantidad de palabras y me quedo corto, que puedo hacer alusión y que yo también te invito a que las utilices para que tu contraparte también quede norteado, quede descontrolado. Norma superior, ¿a qué se ve con norma superior? ¿A qué se refiere con ley suprema? ¿A qué se refiere con la Carta Magna? Supone que todos abogados conocemos o sabemos o entendemos que eso significa Constitución. Entonces, para decir Constitución podemos usar otros vocablos, otros sinónimos como son Carta Magna, Ley Suprema, Norma Superior, Ley Máxima, Ordenamiento Supremo. De igual manera, para decir juzgado, podemos decir juzgado, tribunal, audiencia, sala, corte, magistratura. Claro que para estos últimos hay que entender bien, si estoy delante de un juez civil o un juez penal, pues no es correcto hablar de la corte o hablar de la magistratura. Magistratura se refiere pues a los jueces que integran los tribunales colegiados de circuito, los tribunales centrales de circuito, o bien los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia de cada uno de los estados. Entonces ahí sí es correcto hablar de la magistratura. Corte, pues obviamente solamente cuando estemos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sala, bueno, sabemos que los tribunales colegiados se dividen en salas, están formados por salas. Entonces también podemos utilizar, es decir, también hay que saber en qué momento adecuado podemos utilizar algunos términos. Algunos términos como si no nos quedan bien y algunos como que no enganchan bien. Ejemplo, el de constitución y que mencionamos, encaja perfectamente en cualquier nivel, en cualquier situación. En cambio, el de juzgado, tribunal, audiencia, sala, corte, magistratura, aunque son sinónimos, sí tienen cierta importancia en no decir magistratura. Estamos aquí ante esta magistratura, ante este tribunal, ante este juzgado. Hablando de un juez, de jueces civiles, pues no, porque la magistratura se entiende que son juzgados cuyos titulares son los magistrados. En un juzgado civil, un juzgado penal, no hay magistrados. A lo sumo, simplemente hay jueces, juzgadores, inquisidores. Ahí lo tenemos. Para no estar repitiendo constantemente la palabra juez, puedo usar las palabras juez, juzgador, señoría, enjuiciador, inquisidor, que aunque no son muy comunes dentro de nuestro léxico jurídico o ámbito jurídico, sí suenan muy apropiadas para no estar repitiendo a cada rato el juez y el señor juez, y el señor juez dijo. Más tarde el juez se retractó y señaló. Sin embargo, el juez obtuvo y al final concluyó. Ya para terminar, el juez, etc. Aquí también hay que ser muy cuidadoso porque señoría, pues sí lo puedo manejar para un juez del fuero común, para un juez de distrito, para los ministros y para los magistrados. Pero el término magistrado o el término ministro, difícilmente o no es correcto utilizarlo en un titular de un juez civil, de un juez penal,
emplearlo en un juzgado de distrito, en el titular del juzgado de distrito. Hablar del magistrado del juzgado 11 de distrito, pues está mal. Señoría, enjuiciador o inquisidor se maneja, pues podemos manejarlo en todos los niveles, dentro de lo que vienen siendo los jueces, dentro de lo que vienen siendo los juzgadores. También llamadas habilidades básicas de la litigación oral se refieren a las cualidades. Bueno, esto está de más, perdón. Esto está de más. Bueno, entonces, compañeros, nuestro léxico vocabulario es fundamental por las razones ya explícitas, ya mencionadas. Y vuelvo y te repito, compañeros. La clave de todo esto no es tanto en estar leyendo reglas ortográficas, estar leyendo las reglas del uso de la B, de la V, de la C, de la S y de la Z, un manual de hablar en público, un manual del buen orador. Simplemente es leer. Porque algo también muy importante es que a veces en la lectura, ahí nos damos cuenta, muchos de nosotros deletreamos, parafraseamos. Bueno, nosotros leemos peor, compañeros, que niños de primaria. Omitimos palabras, nos comemos letras, inventamos palabras y hacemos un sandez de situaciones dentro de la lectura. Entonces, si tú lees y tratas de corregir esos errores, y vas a ver que ahí te van a decir, haya en lugar de haiga. Te van a manejar varias palabras de uso correcto. Y eso te va a permitir que inconscientemente, todo esto se te quede grabado, todo esto lo vayas captando, lo vayas entendiendo. Y de esta manera lo puedas manejar. Insisto, espero que no sea por la última vez. Si quieres tener estas habilidades y otras más, la opción es muy sencilla. Simplemente ponte a leer. 5 minutos diarios, 10 minutos, 15. Es decir, lleva también un plan. Y al hacer ese plan, pues tú mismo fíjate 15 minutos primer día, 20 segundo día o 30 hasta el cuarto día. Pero sí, ponte la meta de leer diariamente. Estás en octavo cuatrimestre, en séptimo cuatrimestre, creo que son medidas 9 o 12 cuatrimestres, o sea, tienes mucho tiempo para de forma paralela a tus estudios de conocimientos, de derecho, de garantías, de lo que sea, lo vayas complementando con lo que son tus lecturas. Otro elemento más es el volumen, compañeros. ¿Qué entendemos por volumen? El volumen es la mayor o menor intensidad que un abogado imprime a su voz al exponer sus argumentos en la audiencia. Es el vaivén de la voz. Hablar fuerte, hablar bajo, pero que se escuche o se mantenga al mismo nivel. Esto, compañeros, va muy vinculado con la emotividad. Un buen exponente, un buen expositor, un buen argumentista sabrá en qué momento alzar la voz, en qué momento mediar la voz y en qué momento bajar la voz. Porque una exposición de argumentos debe ser al mismo nivel, es decir, ni sube ni baja, sino igual. Hablo, igual. No, hablo fuerte, hablo bajo, hablo en medio, me mantengo en medio, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, me mantengo bajo hasta cierta parte y luego vuelvo a subir hasta esta otra parte. La misma lectura, como verás, el mismo mensaje que vas leyendo es el que te va indicando cuándo hablas fuerte, cuándo hablas bajito. Cuándo le subimos al volumen de nuestra voz y cuándo le bajamos al volumen de nuestra voz. Cuando quieras hacer alusión a un éxito, a un triunfo, a un logro, pues sube el volumen de tu voz. Cuando quieras hacer alusión a algo triste, algo desagradable, una muerte, un accidente, entonces baja la voz. Y poco a poco verla subiendo
como poco a poco vayas tú visualizando o narrando la forma en cómo se va solucionando ese problema. Otro aspecto muy importante es el volumen. Recuerda que muchas veces hay personas que hablan muy quedito, tan quedito que ni se les escucha nada, ni se les oye nada. Es algo que tú debes de evitar. Los mismos nervios a veces nos traicionan y nos hacen que hablemos quedito. Eso no debe pasar. Y debemos no ser merolicos, debemos ser muy fluidos, pausados, sin muletillas, pero también debemos saber si nuestro auditorio nos escucha, si tenemos el volumen adecuado de hablar, para que nos escuchen, perdón. Y conforme el mensaje o el argumento vamos transmitiendo, la misma lectura, el mismo argumento, el mismo contenido, te va a ir diciendo si va subiendo la voz, incluso hasta llegar a gritar, claro, no dentro de lo disfuncional, sino dentro de lo correcto. El nuevo mensaje que estás enviando te hará saber en qué momento bajar el volumen de tu voz. Hablar en términos medios, bajar, volver a subir, mantenerte ahí y luego volver, ir bajando o bajar de plano a un término medio. El volumen es la mayor o menor intensidad que un abogado imprime a su voz al exponer sus argumentos en la audiencia. Es el vaivén de la voz. Subo, bajo. Hablo fuerte, hablo quedito, hablo término medio. Es el vaivén de la voz, hablar fuerte, hablar bajo, pero que se escuche o bien que se mantenga al mismo nivel. Otro elemento más de lo que es la argumentación oral es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Ritmo es la armonía, modulación o entonación grata del lenguaje que el abogado debe imprimir a su voz en la exposición, la cual resulta de la combinación y sucesión de palabras y frases que se seleccionan y se expresan respetando los signos de puntuación. Cuando hablamos, comeros, hay que hablar con ritmo, subiendo, bajando, no tanto en el sentido del volumen que va aparejado, sino en el sentido de modular la voz para darle una entonación grata del lenguaje. De esta manera hablamos, bajamos, subimos, bajamos, nos mantenemos, vamos a subir, volvemos a bajar una, dos veces, volvemos a subir, etcétera, etcétera. El ritmo es la armonía, la modulación o entonación grata del lenguaje que el abogado debe imprimir a su voz en la exposición, la cual resulta de la combinación y sucesión de palabras y frases que se seleccionan y se expresan respetando los signos de puntuación. Va a llegar el momento en que si tú lees, como te he dicho, Coros, tú mismo vas a saber en qué momento subes, en qué momento bajas. Tú vas a encontrar en qué momento mantienes el mismo ritmo, el mismo nivel de tu hablar. En un momento hablas fuerte, te mantienes fuerte, pero luego incluso así de sopetón bajas. O bien, como poco a poco le vas subiendo, le vas subiendo. Le vas dando por tanto cadencia, le vas dando por tanto ritmo, le vas dando por tanto modulación, entonación. Te decía yo lo de Ignacio Burgoa y lo de Miguel Cornejo. Algo que yo les vi era eso, que constantemente modulaban, constantemente cambiaban su voz. Constantemente hablaban fuerte, hablaban quedito, hablaban término medio en un plan de reflexión, de análisis, de profundidad de lo que estaban diciendo. Hablar siempre al mismo nivel, hablo. Y no bajar de ese nivel ni más fuerte ni más bajo, sino hablo, y me sigo ahí, al mismo nivel. Comprenderás que en un momento determinado, pues hablo, aburro, canso, duerme. Entonces, a través del ritmo, a través de del volumen, le vamos dando
esa forma de hacer atractiva nuestra exposición, de darle imagen a nuestra voz. Si me permiten este comparativo, es lo que alguna vez escuché. A través del ritmo y del volumen le vamos a dar imagen a nuestra voz. Es una figura literaria. Sí, a través del volumen y del ritmo le vamos a dar imagen a nuestra voz. Es obvio que no se tome literalmente que va a ser así, pero la forma en cómo se expresa o la forma en cómo se lleva nos va a permitir que sin imágenes la persona pueda ver justamente eso. Otro elemento más, compañeros, además del ritmo, es la emotividad. Muy importante, muy básica. Si nos cohibimos al hablar, inclusivamente, ¿cómo nos vamos a poner? Cuando le echemos dramatismo, cuando le echemos sentimiento, echemos emoción a nuestra arenga, a nuestro alegato, a nuestro argumento. La emotividad es el sentimiento que se le pone a la exposición o expresión oral. Cada argumento tiene, de acuerdo a su contenido o mensaje, una necesidad diferente en cuanto a la pasión que se le debe de imprimir. Consiste en proyectar por medio de las palabras el sentimiento, la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio. No solamente se trata de persuadir y de convencer a nuestro auditorio por el contenido de nuestros argumentos de manera lógica y congruente, por los fundamentos que estamos exponiendo, sino también por la pasión, por el sentimiento, el calor que le ponemos, la emotividad que le ponemos a esos alegatos, a esa exposición. La emotividad, compañeros, es el sentimiento que se le pone a la exposición o bien a la expresión oral. Cada argumento tiene, de acuerdo a su contenido o mensaje, una necesidad diferente en cuanto a la pasión que se le debe de imprimir. Si hablamos de la muerte de personas, de niños, obviamente bajamos el volumen, le damos una entonación de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Si hablamos de una persona que ha salido del hospital después de 3 semanas y que va a llegar a su casa y ahí todos están esperando entre primos, hermanos, alegres porque salió bien de su operación o de su mal, entonces habría que subir más y hablar más fuerte de todo esto. La emotividad es el sentimiento que se le pone a la exposición o expresión oral. Cada argumento tiene, de acuerdo a su contenido o mensaje, una necesidad diferente en cuanto a la pasión, en cuanto a la emotividad, en cuanto al sentimiento que se le debe de imprimir. Consiste en proyectar por medio de las palabras el sentimiento, la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio. Jóvenes, son muchas las habilidades, muchas las carillas que debes de tener en tu exposición oral, en tu argumentación oral en materia penal. Sobre todo considerando que vas a tener una contraparte que va a sostener, a decir lo contrario que usted está manifestando. Y que él, al mismo tiempo que usted va a tratar de convencer, de demostrar al auditorio, a las personas que están ahí, que él tiene la razón. Porque él tiene mejores argumentos, mejor visión de cómo pasaron las cosas. Tenemos que ser emotivos, claro, hasta cierto nivel. Sin exageraciones, no vamos a tirar al suelo, a gritar, a llorar. No vamos a hincar implorando la misericordia del Señor para con nuestro cliente, para que no sea mal juzgado, no sea mal intencionado su juicio. Debemos de ser un término medio, un término muy apasionado, pero sin llegar a la exageración. Jóvenes, hay que ir enseñándonos a hablar en público. Hay que ir dominando esos nervios. Hay que demostrar esa seguridad, esa certeza, no ese nerviosismo, no esa inseguridad, que algunas personas lo detectan inmediatamente. Y si esa persona que lo detecta es nuestra contraparte, pues ya nos tiene ahí amorados. Ah, este cuate está nervioso, este cuate no sabe qué es lo que va a decir, este cuate está trastabillando, está muleteando, usando muletillas, se la va la mía. No te olvides que hay que ser emotivos.
Hay que tratar no solamente de convencer por la palabra fría, sino por la emotividad que le pongamos a la palabra fría, para hacerla más persuasiva y más convincente. Muy bien, jóvenes, los dejo ahí. Terminamos la clase con el día de hoy. Y la tarea es la de siempre y la tarea es lectura. Cuando menos sientas, de una vez te lo digo, te va a hacer un examen de lectura a ver qué tanto has avanzado y a ver cómo es lo que dices las cosas. Nos vemos, por tanto, la siguiente clase, jóvenes, que sea de 8 días. Y nos vemos al rato en Zoom. Hoy nos conectamos para cualquier duda, cualquier aclaración.